Cuentos clásicos para todos. Juanito y los frijoles mágicos. Hace mucho tiempo existía un lugar donde el sol siempre brillaba. Se llamaba Valle Alegre. Todo en ese lugar era lindo y verde y feliz. En lo más alto de la colina había un castillo. En su interior había muchos objetos hermosos, pero el más hermoso de todos era un arpa dorada. No era un arpa cualquiera, claro. Este instrumento cantaba con dulzura y su melodía mágica lanzaba un hechizo de paz sobre todo Valle Alegre. Un día, una sombra misteriosa oscureció el valle. Cuando se disipó, el arpa había desaparecido. Sin el arpa, el hechizo mágico se rompió y pronto los habitantes de Villa Alegre entristecieron y pasaron hambre. Las tres personas más tristes y hambrientas de todas eran tres hermanos granjeros, Juanito, Dante y Gus. Ellos solo tenían un pedazo de pan y unos pocos frijoles para comer. Decidieron que todo lo que les quedaba era vender su vaca a cambio de comida. Así que Juanito, el hermano menor, salió con la vaca. En su camino hacia el mercado se encontró con un anciano. «Hola, Juanito, ¿a dónde te diriges?» «Camino al mercado a vender mi vaca», explicó Juanito. El anciano observó la vaca. «Te ofrezco estos frijoles mágicos a cambio. Si los plantas una noche de luna llena, crecerán hasta el cielo». Juanito tenía curiosidad, y justo esa noche era luna llena, así que decidió cambiar su vaca por esos frijoles. Cuando Juanito volvió a su casa, les mostró los frijoles a Dante y Gus. «¿3 frijoles?» gritaron sus hermanos con enojo. «No podemos comer con 3 frijoles». «Pero son mágicos», trató de explicar Juanito, aunque sus hermanos no quisieron escuchar. Dante tomó los frijoles y los tiró al suelo. Rebotaron una y otra vez y fueron a parar al jardín. Los 3 hermanos se fueron a dormir más hambrientos que nunca. No sabían qué iban a desayunar por la mañana. Entonces, bajo la luz brillante de la luna, algo extraño sucedió. Los frijoles empezaron a crecer. Un tallo se formó rápidamente y se convirtió en una rama enorme. La planta subió hasta el cielo, llevándose la pequeña casa con ella. Cuando los hermanos hambrientos despertaron, miraron por la ventana y ya no estaban en Valle Alegre. Estaban en una extraña tierra tan alta como las nubes. Juanito señaló un castillo gigante a lo lejos. «Quien viva allí debe tener mucha comida. Tal vez pueda compartirla con nosotros». Los hermanos corrieron hacia el castillo. Los 3 se ayudaron para trepar los escalones y cruzar por la puerta. Cuando lograron entrar, encontraron grandes platos llenos de comida. Nunca habían visto tanta comida en un solo lugar. Los hermanos fueron hasta la mesa y devoraron todo lo que encontraron. Juanito, Gus y Dante comieron todo el banquete. De repente, escucharon una pequeña voz llamándolos desde una caja sobre la mesa. «¿Quién eres?», preguntó Juanito. «Soy yo, el arpa dorada», dijo la voz. «Un bruto gigante me robó y me trajo aquí para escuchar mi canción. La melodía lo ayuda a dormir». Los hermanos se asustaron mucho cuando escucharon la palabra gigante. Fue entonces cuando todo en la habitación empezó a temblar. Unos pasos sonaron como truenos hacia ellos y una voz rugió. «Fe, fi, fo, fum». Juanito, Dante y Gus se escondieron detrás de una enorme azucarera. El gigante entró en la habitación. Era más alto que 10 hombres y más fuerte que 40. El gigante empezó a hacerse un gran almuerzo. Cuando quiso usar el azúcar, los 3 hermanos corrieron buscando nuevos escondites. Juanito se escondió en el pan, pero el gigante usó el pan para hacerse un sándwich y Juanito quedó atrapado dentro. El gigante estaba por darle una mordida cuando vio al granjero en su bocado. «¡Te tengo!», gritó el gigante atrapando a Juanito. Luego encontró a Dante y a Gus y tiró a los 3 adentro de la caja donde estaba el arpa dorada. El gigante tomó el arpa, cerró la caja y se guardó la llave en el bolsillo, pero no se dio cuenta de que Juanito había logrado escaparse. El gigante se sentó en una silla y puso el arpa en la mesa frente a él. El arpa cantó con dulzura y lo hizo dormirse enseguida.
Cuando Juanito escuchó al gigante roncando, descendió por un pedazo de hilo. Luego, con mucho cuidado, llegó al bolsillo del gigante y tomó la llave. El gigante murmuró algo, pero no se despertó. Tan rápido como pudo, Juanito sacó a sus hermanos de la caja y tomó el arpa. Pero mientras se dirigían hacia la salida, el gigante abrió uno de sus ojos. ¡Vuelvan ya mismo! Gus y Dante lograron escaparse con el arpa, pero Juanito sabía que tenía que distraer al gigante. «¡No puedes atraparme!», dijo Juanito, que se escondió debajo de una alfombra. «¡Por aquí!». Pero el gigante no era muy rápido y no podía alcanzarlo. Juanito se dirigió hacia una ventana abierta. «¡Hasta nunca!», gritó mientras saltaba hacia afuera y corría hasta donde estaban sus hermanos. El gigante los persiguió, gritando a los granjeros que le devolvieran el arpa. El suelo temblaba con cada paso que daba el gigante, pero los granjeros siguieron corriendo. Treparon uno de los tallos tan rápido como pudieron. Dante y Gus fueron los primeros en llegar a la base. Mientras Juanito se apuraba para llegar, sus amigos agarraron un serrucho y empezaron a cortar la planta. Pero el gigante los estaba siguiendo y se acercaba cada vez más. Dante y Gus siguieron serruchando. Por fin la planta empezó a tambalearse y finalmente se vino abajo, y el gigante cayó al suelo. Salvados del gigante, los granjeros llevaron el arpa al castillo sobre la colina. Valle Alegre volvía a ser un lugar feliz, y nadie estaba más contento que los tres valientes hermanos, Juanito, Dante y Gus. El arpa y Valle Alegre se salvaron gracias a ellos. Cuentos clásicos para todos. El hombre de jengibre. Había una vez una viejita que vivía en una casa pequeña y vieja, junto a un viejito que era su esposo y quienes compartían su soledad. Un día, la mujer, a quien le gustaba hacer bromas, estaba por preparar comida en la cocina cuando se le ocurrió una idea. «Hoy seremos 3 los que vamos a merendar», le dijo a su marido. «¿3?», preguntó el hombre sorprendido. «¿Qué? ¿Vamos a tener visita?». «Ya verás», replicó su esposa con un tono de misterio. Perplejo, el hombre se fue y se sentó en una mecedora junto a la entrada, donde podía ver cuando alguien llegara a la reja. Pero no llegó nadie, y pronto se quedó dormido. Su esposa sonrió feliz. «Seremos 3 para merendar si prepara una galleta de jengibre con figura de monigote», se dijo riéndose. «Pero seremos nada más que 2 otra vez después de haberla comido». Al poco rato empezó a salir del horno, llevado por el aire, un delicioso olor a condimentos a medida que el monigote de galleta de jengibre se preparaba. Llevaba 2 pasas de corinto para los ojos, una para la nariz y 3 más como grandes botones sobre la barriga. Luego la viejita le hizo una boca y unas botas de mazapán. «Allí está, listo», dijo mientras volvía a abrir el horno. «Lo voy a hornear un poco más». «¡Eso sí que no!», gritó una vocecita, y cuál sería su sorpresa cuando el hombre de jengibre se levantó de un salto de la chapa del horno y salió de la casa corriendo. «¡Párate!», gritó la vieja en cuanto su esposo despertó sobresaltado. El hombre y la mujer persiguieron al monigote de galleta de jengibre, pero él iba demasiado rápido para ellos. Los dos oían al pequeño monigote que se reía y les gritaba: «¡Corre, corre todo lo que puedas! A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre». Cuando iba entrando en un terreno, una vaca lo miró con curiosidad. «Ajá, serías un plato sabroso para variar eso de comer pasto todo el tiempo», dijo, y comenzó a trotar siguiendo al hombre de jengibre. Este se puso a correr más duro todavía y gritaba: «¡Corre, corre todo lo que puedas! A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre». Tenía razón. La vaca no lo podía alcanzar. El hombre de jengibre pasó deprisa a otro terreno. Un caballo tomaba agua de un abrevadero. «Tengo hambre, además de sed», dijo el caballo. «Tú me servirás de merienda». El hombre de jengibre siguió corriendo. «Corre, corre todo lo que puedas. A mí no me puedes agarrar, soy el hombre de jengibre». «Eso es lo que tú crees», relinchó el caballo. «Mira nomás cuán rápido puedo galopar». Pero el hombre de jengibre se puso a correr aún más rápido.
Luego pasó junto a un ranchero que cortaba el pasto y enseguida a unos peones que construían un gran almear. Todos dejaron de trabajar para perseguirlo. Cuán extraña era esa carrera, con el viejito y la viejita, la vaca y el caballo que se negaban a darse por vencidos. El hombre de jengibre les estaba ganando fácilmente y no se veía preocupado en absoluto, hasta que llegó a un río. ¡Ay, no! Si intento atravesar el río nadando, me voy a mojar y puedo deshacerme, dijo. Necesito un barco. Me necesitas a mí, contestó un zorro que se le acercaba con flojera. No me trate de agarrar, advirtió el hombre de jengibre. Sé correr como el viento. ¿Y quién dijo que quiero agarrarte?, dijo con malicia el zorro. Me voy a nadar. ¿Por qué no te subes a la cola mía y te llevaré al otro lado del río? Al escuchar que se acercaban sus perseguidores hambrientos, el hombre de jengibre aceptó sin más demora. ¡Qué suerte la mía de haberle conocido, zorro!, dijo sonriendo. El placer es mío, contestó el zorro, que sonreía mientras nadaba. Agárrate bien. Más río adentro, el agua pasaba encima de la cola del zorro. ¡Oiga, que me mojo!, gritó el hombre de jengibre. Salta a mi espalda si quieres, dijo el zorro. Pero el agua se hacía más profunda y la corriente más rápida. El hombre de jengibre pensó que el agua lo iba a salpicar. Salta a mi nariz, allí es más alto y seco, gritó el zorro. Por cierto, contestó el hombre de jengibre, usted es muy inteligente, ¿por qué no lo pensé así? Apenas llegaron a la otra orilla, el zorro echó la cabeza hacia atrás, lanzando al hombre de jengibre al aire. De un crack y el destello de dientes fluidos desapareció el hombre de jengibre. Lamiéndose el hocico, el zorro siguió su camino diciéndose suavemente: Corre, corre todo lo que puedas. No te puedes escapar de mí, hombrecito de jengibre. Cuentos clásicos para todos. El gato con botas. Había una vez un molinero quien al morir no tenía otra cosa que dejarle a sus hijos más que su molino, su burro y su gato. A la hora de dividir la propiedad, al hijo mayor le tocó el molino, al segundo el burro y el menor tuvo que conformarse con el gato. El tercer hijo no estaba muy feliz con tan poca herencia. Mis hermanos pueden ganarse la vida fácilmente trabajando juntos, pero para mí, una vez que tenga el gato, solo tendré una boca más que alimentar. ¿Qué voy a hacer? El gato escuchó sus quejas y se levantó de una manera digna. No te preocupes, mi amo. Tú solo necesitas darme una bolsa y mandar a hacerme un par de botas para poder pasar por los espesos matorrales, y verás que no estás tan mal como piensas. A pesar que el amo del gato no tenía mucha confianza en esta promesa, decidió que trataría cualquier cosa con tal de escapar de la pobreza. Después de todo, había visto a su gato ejecutar ingeniosos trucos para atrapar ratas y ratones. Cuando le dio al gato lo que había pedido, éste se puso las botas. Después puso un poco de granos y una lechuga en la bolsa. Se puso la bolsa sobre el hombro y se dirigió hacia una madriguera donde sabía que había muchos conejos. Allí se estiró en el suelo como si estuviera muerto y esperó a que algún inocente conejo se metiera en la bolsa a comer el cebo. Apenas se había estirado cuando su plan funcionó. Un pequeño conejo se dio a la tentación y se metió en la bolsa, donde el inteligente gato lo atrapó inmediatamente cerrando la bolsa. Orgulloso de su presa, se dirigió al palacio y pidió audiencia con el rey. Fue llevado al aposento de su majestad, donde hizo una larga reverencia y dijo: Majestad, aquí tienes un conejo silvestre que me fue encargado presentarte en nombre del marqués de Carabás. Este fue el nombre que había inventado para su amo. «Oh, dile a tu amo que me siento muy complacido y agradecido», contestó el rey. Pocos días después, el gato se escondió en un campo de trigo y puso su trampa otra vez. Cuando dos perdices entraron, tiró de las cuerdas de la bolsa, atrapando a ambas. Después, se dirigió donde el rey, al igual que había hecho con el conejo. El rey aceptó las dos perdices con gran placer y le dio al gato algo de beber. El gato continuó haciendo esto por 2 o 3 meses, visitando al rey de vez en cuando para llevarle una presa supuestamente cazada por su amo. Un día escuchó que el rey iba de paseo por la ribera del río con su hija, la más hermosa princesa en el mundo.
el gato le dijo a su amo: «Si sigues mi consejo, tu fortuna está hecha. Solo tienes que bañarte en el río en el lugar que te mostraré y el resto me lo dejas a mí». El joven hizo lo que el gato le aconsejó, a pesar que se preguntaba qué de bueno le traería el consejo. Mientras se bañaba, el rey pasó y el gato comenzó a gritar a toda voz: «¡Socorro! ¡Auxilio! Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando». Cuando el rey escuchó este grito, sacó la cabeza por la ventana de la carroza y reconoció al gato que tantas veces le había traído piezas de caza. Él ordenó a sus guardias que rescataran al marqués. Mientras el pobre hombre era sacado del río, el gato se acercó donde el rey y le dijo que unos malvados se habían robado la ropa de su amo. El gato, la verdad, las había escondido debajo de una piedra. El rey de inmediato ordenó a su maestro de vestuarios escoger el traje más hermoso para el marqués de Carabás. El rey le puso mucha atención al joven, y el hermoso traje que le fue dado enfatizaba la belleza de su rostro y su figura. La hija del rey lo admiró grandemente. De hecho, no pasó mucho tiempo para que se enamorara completamente de él. El rey invitó al marqués a que subiera a la carroza y les acompañara por el resto del viaje. El gato estaba contentísimo al ver que su plan empezaba a funcionar, pero todavía quedaba mucho por hacer. Corrió adelante y pronto se encontró con unos campesinos que cortaban heno en un prado. «Escuchen, campesinos. Si ustedes dicen al rey que la tierra que están trabajando pertenece al marqués de Carabás, todos serán recompensados pronto, cuando el marqués gobierne estas tierras, se los prometo». Efectivamente, cuando el rey llegó, preguntó a los campesinos de quién era la tierra que estaban trabajando. «Pertenece al marqués de Carabás», contestaron todos. «Oh, tienes una herencia considerable», le dijo el rey al marqués de Carabás. Como puede ver, majestad, es un prado que provee una abundante cosecha cada año», contestó el joven, a pesar de que estaba sorprendido de sus propias palabras. El ingenioso gato seguía caminando adelante. Entonces se encontró con unos hombres que levantaban la cosecha y les dijo: «Escuchen ustedes, si dicen que todo este trigo pertenece al marqués de Carabás, todos serán recompensados pronto, cuando el marqués gobierne estas tierras, se los prometo». El rey, que momentos más tarde pasaba por allí, preguntó a quién pertenecía el trigo. «Pertenece al marqués de Carabás», contestaron los que cosechaban, y el rey se puso aún más contento que el joven. El gato, que caminaba muy adelante de la carroza, decía lo mismo a todo aquel que se le cruzaba por delante, y el rey estaba asombrado de ver la inmensa riqueza del marqués de Carabás. Finalmente, el astuto gato llegó a un hermoso castillo que pertenecía a un feroz ogro. Por cierto, toda la tierra cultivada por donde el rey había paseado era propiedad del ogro. El gato sabía esto y pidió a un sirviente hablar con el ogro. Este le hizo pasar y al entrar al castillo, el gato oyó que el gigante entonaba una canción. «Soy el gigante, un gran malhechor, a este rey no causo temor. Soy el problema más grande del rey, a los niños quiero comer. Tengo un poder de lo más especial, yo me puedo transformar en animales y bestias feroces, nadie me puede enfrentar». Al oír el poder del ogro, el gato se presentó ante él y le dijo: «Me han informado que tú tienes la gracia de poder transformarte en toda clase de animales. ¿Podrías transformarte, por ejemplo, en un león o elefante?» «Es verdad», contestó bruscamente el ogro. «Y solo para que veas, me convertiré en un león». El gato estaba tan asustado de ver un león frente a él que saltó hacia la viga más cercana del techo para ponerse a salvo, pero las botas que llevaba puesta hicieron esto difícil y peligroso. Una vez que el ogro volvió a su estado normal, bajó y se lamió su rizada piel. «También he sido informado que tienes el poder de tomar la forma de animales pequeños. Por ejemplo, que te puedes convertir en un ratón. Encuentro eso imposible de creer». «¿Imposible? Espera y verás».
exclamó el ogro. De inmediato se convirtió en ratón y empezó a correr por el piso. El gato apenas vio al ratón, se abalanzó sobre él, lo agarró y se lo comió. Mientras tanto, el rey había llegado al castillo del ogro y pidió hablar con el dueño. El gato, al escuchar el sonido de la carroza retumbando por el puente levadizo, corrió hasta este y le dijo al rey: «Su Majestad, bienvenido al castillo del Marqués de Carabás». «¿Qué? Señor Marqués», gritó el rey. «¿El castillo también le pertenece a usted? ¿No es que vivía aquí un temible ogro?» Mi amo no gusta de alardear sus logros, Su Majestad, pero él mismo derrotó al ogro con sus propias manos hace ya un tiempo». «¡Oh!», exclamó el rey. «¡Qué buena noticia! Y qué bien cuidado este castillo. ¡Qué jardín más hermoso! Veamos el castillo por dentro, por favor». El joven le ofreció a la princesa su mano y siguieron al rey a un cuarto grande donde una magnífica cena los esperaba. El ogro había ordenado que prepararan esta cena para sus amigos ogros que le vendrían a visitar ese día, pero sabiendo que el rey estaba allí, no se atrevieron a acercarse. El rey y su hija estaban cautivados por las excelentes cualidades del Marqués de Carabás. El marqués, notando esto y enamorado de la princesa, pidió al rey la mano de su hija. «No veo razón por qué, si mi hija está de acuerdo, no se convierta en mi yerno, señor marqués». El marqués, haciendo una reverencia, agradeció el honor que el rey le ofrecía y ese mismo día se casó con la princesa. El astuto gato no solo quedó viviendo en el castillo en una de las mejores salas, sino que recibió el título de Gran Señor, y nunca más correteó ratones, excepto para divertirse. Cuentos clásicos para todos. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo, se peinaba las patas como hacen las moscas y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. Zumbaba, muerta de gusto de flor en flor. Entraba en la colmena, volvía a salir y así se lo pasaba trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos rozando contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: «Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar». La abejita contestó: «Yo ando todo el día volando y me canso mucho». «No es cuestión de que te canses mucho», respondieron, «sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos». Y diciendo así la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía, de modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron: «Hay que trabajar, hermana». Y ella respondió enseguida: «Uno de estos días lo voy a hacer». «No es cuestión de que lo hagas uno de estos días», le respondieron, «sino mañana mismo, acuérdate de esto». Y la dejaron pasar. A la noche siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó: Sí, hermanas, ya me acuerdo de lo que he prometido». «No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido», le respondieron, «sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana, 20, hayas traído una gota siquiera de miel, y ahora pasa». Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allí dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. «No se entra», le dijeron fríamente. «Yo quiero entrar», clamó la abejita. «Esta es mi colmena». «Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le contestaron las otras. «No hay entrada para las haraganas».
Mañana sin falta voy a trabajar, insistió la abejita. No hay mañana para las que no trabajan, respondieron las abejas que no saben mucho a filosofía. Y esto diciendo, la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso tomarse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó hasta la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. ¡Ay, Dios mío!, exclamó la desamparada. Va a llover y me voy a morir de frío. Y tentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. Perdón, gimió la abeja, déjenme entrar. Ya es tarde, le respondieron. Por favor, hermanas, tengo frío. Imposible, por última vez, me voy a morir. Entonces le dijeron, no morirás, aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete. Y la echaron. Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero, cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas, que le gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos. «Adiós, mi vida. Esta es la última hora que veo la luz». «¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar en estas horas aquí». «Es cierto», murmuró la abeja. «No trabajo y yo tengo la culpa». «Siendo así», agregó la culebra burlona, «voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja». La abeja, temblando, exclamó entonces, «No es justo, no es justo, no es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia». «Ah», exclamó la culebra enroscándose ligero, «¿tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees que los hombres que le quitan la miel a ustedes son más justos? Grandísima tonta». No es por eso que nos quitan la miel», respondió la abeja. «¿Y por qué entonces?» «Porque son más inteligentes». Así dijo la abejita, pero la culebra se echó a reír exclamando, «Bueno, con justicia o sin ella te voy a comer, apróntate». Y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja, pero ésta exclamó, «Usted hace eso porque es menos inteligente que yo». «¿Yo menos inteligente que tú, mocosa?», se rió la culebra. «Así es», afirmó la abeja. «Pues bien», dijo la culebra, «vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si yo gano, te como». «¿Y si gano yo?», preguntó la abejita. «Si ganas tú», repuso la enemiga, «si ganas tú, tienes el derecho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día. ¿Te conviene?». «Aceptado», contestó la abeja. La culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo. Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada, y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto. De un eucalipto que estaba al lado de la colmena, que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto. «Esto es lo que voy a hacer», dijo la culebra. «Fíjate bien, atención». Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito, que se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: «Esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso». «Entonces te como»,
exclamó la culebra. Un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace. ¿Qué es eso? Desaparecer. ¿Cómo? Exclamó la culebra dando un salto de sorpresa. ¿Desaparecer sin salir de aquí? Sin salir de aquí. ¿Y sin esconderte en la tierra? Sin esconderme en la tierra. Pues bien, hazlo, y si no lo haces, te como enseguida, dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo: «Ahora me toca a mí, señora culebra. Me vas a hacer el favor de darte vuelta y contar hasta 3. Cuando diga 3, búsqueme por todas partes, ya no estaré más». Y así pasó en efecto. La culebra dijo rápidamente: 1, 2, 3. Se volvió y abrió la boca cuán grande era, de sorpresa, pues allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados. Recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con su lengua. Inútil, la abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que si su prueba de trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? No había modo de hallarla. «Bueno», exclamó por fin, «me doy por vencida. ¿Dónde estás?» Una voz que apenas se oía, la voz de la abejita, salió del medio de la cueva. «¿No me vas a hacer nada?», dijo la voz. «¿Puedo contar con tu juramento?». «Sí», respondió la culebra, «te lo juro. ¿Dónde estás?». «Aquí», respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. Una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva, muy común en toda América, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grande las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja las hojas se cerraron, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro. Hacía mucho frío, además, y dentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja y ésta creía entonces llegado el término de su vida. Nunca, jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche a noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en una sola noche un duro aprendizaje de vida. Así fue en efecto. En adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.